Hola a todos, yo soy Ramón Lozano, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde vamos a hablar de los eventos más relevantes que movieron a los mercados financieros en Estados Unidos en la semana laboral que terminó el viernes 12 de julio de 2024. En la empresa de la semana vamos a hablar de Intel y en la sección educativa vamos a hablar sobre reshoring, nearshoring y friendshoring. Fue una semana muy volátil, pero que terminó siendo positiva para los mercados. El índice que mejor desempeño tuvo fue el Dow Jones, brincando el 2%, mientras que el Standard & Poor's 500 ganó el 0.9% y el Nasdaq apenas logró avanzar el 0.2%. Vimos una fuerte rotación donde mucho dinero salió de empresas tecnológicas y se movió a otros sectores. Tuvimos buenos resultados de empresas dentro del sector del cuidado de la salud, de servicios básicos, de bienes raíces, de materiales para la construcción y de las industriales. Esta rotación fue causada por una nueva caída en el rendimiento de los bonos del Tesoro, que, como hemos dicho, suele beneficiar al mercado accionario, pero no todas las empresas se benefician de la misma forma. Los bonos son vistos como una inversión muy segura, pero cuando su rendimiento baja se vuelven menos atractivos y los inversionistas buscan una alternativa donde colocar su dinero. Pero es normal que si ese dinero viene de una inversión segura, busque alojarse en otra inversión segura. Por eso, esta semana las empresas que mejor desempeño tuvieron son las que se encuentran en industrias consideradas defensivas y que pagan un buen dividendo. Ahora, la reducción en el rendimiento de los bonos fue provocada por una creciente expectativa de que la Fed empezará a bajar las tasas de interés probablemente desde septiembre de este año. Esta expectativa tuvo dos causas. Primero, las buenas noticias sobre la inflación. Y segundo, el hecho de que Jerome Powell, presidente de la Fed, testificó ante el Congreso de los Estados Unidos y en general dijo que la inflación se está acercando al objetivo, pero que considera que el mercado laboral ya logró un buen balance. Esto fue interpretado como una señal de que la Fed ya no quiere que el mercado laboral se vaya a enfriar más. Durante la semana, se reportaron dos de los principales índices que se usan para medir la inflación. El índice de precios al consumidor, o CPI, tuvo una sorpresiva caída. Durante junio, los precios bajaron 0.1% comparados con el mes anterior. Es decir, tuvimos una muy ligera deflación. Es la primera vez que se reporta una caída en los precios desde mayo de 2020. Año con año, la inflación se mantuvo cercano al 3%, pero la tendencia sigue a la baja. El otro indicador reportado fue el índice de precios de productores, o PPI, que muestra el cambio de precios a nivel mayoreo. Este tuvo un ligero incremento del 0.2% comparado con el mes anterior, lo que fue mayor a lo esperado. Pero finalmente los mercados se enfocaron en las buenas noticias recibidas del índice que mide la inflación a nivel consumidor final, y fue lo que ayudó a que tuviéramos una buena semana. Una noticia que me pareció interesante fue el lanzamiento de una iniciativa en el Senado de los Estados Unidos que busca prohibir que los miembros del Congreso y sus familiares más cercanos posean acciones en empresas. Cuando yo me enteré hace algunos años que miembros del Congreso podían comprar y vender acciones, se me hizo una práctica muy poco ética y un enorme conflicto de interés. Los congresistas tienen información privilegiada sobre iniciativas del gobierno que pueden afectar a empresas o industrias completas, además de que sus decisiones directamente afectan a empresas del sector privado. Por ejemplo, ¿cómo va a poder un congresista ser objetivo analizando propuestas ambientales si tiene acciones en empresas petroleras? ¿O cómo va a poder regular a la industria farmacéutica objetivamente si tienen acciones en empresas dentro de esta industria? Yo creo que es una práctica que debió estar prohibida desde hace muchos años, pero parece que ya están trabajando en ello. También durante la semana arrancó de forma oficial la temporada de reportes del segundo trimestre y, como suele ocurrir, fueron algunos de los grandes bancos los que la inauguraron. JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo, los tres tuvieron resultados mixtos. Superaron las expectativas en cuanto a ingresos y utilidades, pero se quedaron cortos en una métrica importante conocida como ingresos netos por intereses. Esto hizo que las acciones de los tres bancos cayeran durante la semana, pero parece que fue un pretexto para asegurar ganancias, ya que habían subido mucho los últimos meses. Delta Airlines reportó números por debajo de las expectativas y pintó un panorama preocupante. La demanda sigue muy robusta, pero Delta no ha logrado capitalizarla como se esperaba, en parte debido a la guerra de precios que ha habido con otras aerolíneas. PepsiCo también reportó números por debajo de las expectativas, afectados por una reducción en las ventas de bebidas y snacks en América del Norte. La empresa también redujo sus expectativas para lo que queda de este año. Taiwan Semiconductor fue la estrella de la semana.
reportando números mucho mejor de lo esperado gracias a la enorme demanda de chips de alto desempeño. Taiwan Semi es el fabricante de chips que diseña Nvidia, AMD y Apple, entre otros. Esta semana tendremos las cifras de ventas minoristas de junio, que dará información sobre dónde están los consumidores enfocando su poder adquisitivo y cómo se sienten respecto a la inflación. También tendremos reportes relevantes del mercado de la vivienda y datos sobre la producción industrial. Finalmente, tendremos más reportes trimestrales de instituciones financieras. Esta semana será el turno de Bank of America, Morgan Stanley, Charles Schwab, PNC, American Express y varios bancos medianos. Y también vale la pena monitorear los reportes de Netflix, United Health, Johnson & Johnson, United Airlines, Halliburton y Schlumberger. En la empresa de la semana, vamos a hablar de Intel. Su símbolo es INTC. Intel es una empresa que se dedica al diseño y fabricación de chips y otros componentes electrónicos. Está basada en Santa Clara, California, en el corazón de Silicon Valley. La historia de Intel comienza en 1968 con dos visionarios que ya eran figuras prominentes en el naciente mundo de los semiconductores. Por un lado, Robert Noyce, quien fue coinventor de los circuitos integrados, los famosos chips o microchips. Y por otro lado, Gordon Moore, quien se volvió famoso al proponer la ley de Moore, que ha predecido con bastante precisión el ritmo de innovación en la industria de los semiconductores. En 1971, Intel lanzó el primer microprocesador comercial, el Intel 4004, que revolucionó al mundo de la computación, y durante décadas dominaron por completo el mercado de los microprocesadores, lanzando series como los Pentium y los Core. Pero Intel fue víctima de su propio éxito, e ignoraron el ascenso de sus competidores. Por un lado, AMD, que durante años fue como el patito feo de los microprocesadores, pero sobre todo de Nvidia, que desde hace muchos años empezó desarrollando procesadores gráficos. Intel despreció el mercado de los procesadores gráficos con el argumento de que eran productos de nicho y únicamente servían para videojuegos. Pero resultó que los procesadores gráficos se volvieron mucho más veloces que los procesadores convencionales, por lo que ahora son los favoritos para el desarrollo de la inteligencia artificial. Intel ya está desarrollando procesadores gráficos, pero su tecnología está aún muy lejos de la de Nvidia. Es sorprendente ver cómo se compone actualmente la industria de semiconductores. Hace 25 años, Intel valía más que todos sus competidores sumados, pero ahora es la número 12 en valor. Por ponerlo en contexto, AMD ahora vale el doble que Intel y Nvidia 20 veces más. Hace un par de años, Intel cambió de director general y nombró a Pat Gelsinger, quien trabajó durante 30 años en Intel y luego fue director general de VMware. Gelsinger tiene el objetivo de regresar a Intel a su antigua gloria, pero el camino se ve complicado. Está tratando de aprovechar una de sus principales diferencias con la competencia, y es el hecho de que Intel fabrica sus propios chips. Mientras otras empresas, como AMD y Nvidia, solo hacen el diseño, pero sus chips son fabricados principalmente por Taiwan Semiconductor, Intel tiene fábricas propias y se espera que sea uno de los principales beneficiarios de la CHIPS Act, la legislación estadounidense que busca regresar la fabricación de tecnología dentro de los Estados Unidos. Intel ya fue seleccionada para recibir hasta $8.500 millones en incentivos, con los que planea instalar fábricas y centros de investigación en Arizona, Ohio, Nuevo México y Oregon. Aún no sabemos si la estrategia de Intel dará resultados, ni cuánto tiempo pueda tardar. Por lo pronto, actualmente no es la empresa de chips más atractiva del mercado. Nvidia, AMD, Taiwan Semi y hasta Broadcom han estado creciendo a ritmos más acelerados. Intel marcó su máximo histórico en el año 2000, poco antes de que reventara la burbuja de las empresas tecnológicas, y desde entonces no ha logrado regresar a esos niveles. Y es probable que su recuperación aún tarde muchos años. Debido a los efectos del offshoring, como los que platicamos la semana pasada, algunas empresas han recurrido a estrategias para optimizar sus cadenas de suministro y producción en respuesta a diversos factores económicos, geopolíticos y logísticos. Estas estrategias se han vuelto especialmente relevantes en los últimos años debido a factores como la pandemia de COVID-19, a la guerra comercial entre Estados Unidos y China y a las crecientes preocupaciones sobre la resiliencia de las cadenas de suministro globales. La estrategia más obvia para evitar estos problemas es la de regresar la manufactura al país de origen. A esto se le suele decir onshoring o reshoring. El problema es que se pierden todas las ventajas que se tenían al fabricar en otro país. Muchas veces la mano de obra del país de origen es demasiado elevada y esto no es económicamente viable.
En algunas ocasiones, los gobiernos de los países dan incentivos para que las empresas regresen operaciones a su país de origen. Un ejemplo es la llamada CHIPS Act de los Estados Unidos, que es una legislación promulgada en 2022 que da subsidios y financiamiento para que empresas fabricantes de chips y otros semiconductores regresen a la Unión Americana. La principal justificación de esta ley es la seguridad nacional. Actualmente, Estados Unidos depende de países asiáticos para el suministro de componentes electrónicos, lo que crea una gran vulnerabilidad que podría crear un riesgo en tiempos de conflicto o tensiones geopolíticas. Otras razones que se usan para justificar esta ley son las de fortalecer la competitividad económica y fomentar la innovación tecnológica. Pero los incentivos gubernamentales están limitados a ciertas industrias que el gobierno ha declarado como prioritarias. En otros sectores, donde no hay esos incentivos, no es económicamente viable que las empresas regresen sus operaciones debido a los enormes costos que esto implica. Por esta razón, hay otras dos estrategias que se han usado para reducir el riesgo logístico y geopolítico, pero aún aprovechar las ventajas del offshoring. Una de estas estrategias es la llamada nearshoring, en la cual las empresas trasladan operaciones a otro país, pero el objetivo principal es que sea un país cercano a las fronteras del país de origen. La idea es la de minimizar el costo logístico, tanto de transporte como de tiempos de respuesta, pero también tiene beneficios adicionales, ya que países cercanos suelen tener culturas más similares que países lejanos, lo que facilita la implementación de las operaciones. Un ejemplo de esta estrategia lo han implementado empresas estadounidenses que han trasladado operaciones de China a México. La otra estrategia es la llamada friendshoring. La palabra friend significa amigo. Digamos que esta estrategia busca que las operaciones se trasladen a países con los que haya una relación más estrecha. En un mundo donde abundan las tensiones geopolíticas, muchas empresas están buscando trasladar operaciones a países con los que haya alianzas o sean socios comerciales más confiables. Un ejemplo ha ocurrido con empresas europeas, que han trasladado operaciones desde países asiáticos a países en Europa del Este, con los que mantienen una relación más estrecha. Es una estrategia que busca estabilidad y seguridad, sobre todo en tiempos inciertos. En resumen, onshoring, friendshoring y nearshoring son estrategias diferentes, pero todas buscan optimizar la producción y minimizar los riesgos en un mundo cada vez más complejo y globalizado. Ya sea para traer empleos de vuelta a casa, asegurar relaciones confiables con países aliados o simplemente estar más cerca, las empresas están explorando todas las opciones para mantenerse competitivas y resilientes. Como siempre, les recuerdo que las transcripciones de todos los episodios las estaremos subiendo al blog que se encuentra en la página www.ramonlog.com, es ramonlog.com, y los invito a visitar nuestro canal de YouTube, donde estaremos subiendo los audiogramas y videos educativos. En YouTube lo pueden encontrar como Invertir en la Bolsa Podcast. Finalmente, les dejo mi correo electrónico por si tienen alguna duda, comentario o sugerencia, es ramonlog@yahoo.com. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio.